Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio de la información, del análisis y por supuesto también de la investigación. Hemos hablado en estos espacios sobre los nuevos nombramientos del presidente electo Abelardo de la Espriella en las carteras. Ayer hablamos del Ministerio de Justicia, también hablamos del Ministerio de Transporte y hoy es el turno de otras dos carteras que ya sabemos quiénes son los ministros, tanto Educación como Defensa. Y vamos a arrancar justamente con la cartera de Educación. Vivian Morales fue designada por Abelardo de la Espriella como la ministra de Educación para este 7 de agosto, que inicia el nuevo gobierno. Por eso entramos en materia y queremos saludar a Edna Bonilla, quien fue secretaria de Educación de Bogotá, también ex candidata a la vicepresidencia. Edna, un gusto verla nuevamente aquí en Sala de Prensa. Hola Juan David, buenas noches. Qué bueno estar aquí en Sala de Prensa analizando pues el tema de la pasión que es la educación. Vamos a arrancar, Edna, con lo importante. ¿Cómo ve usted a Vivian Morales como ministra de Educación? Sabemos que ella ha tenido más experticia en la rama judicial, pero llega a esta cartera. ¿Cuáles son los retos que usted ve para la nueva ministra? Bueno, pues la educación debería ser esa principal política de desarrollo del nuevo gobierno. Yo digo que no es solo porque determina las oportunidades de los colombianos, de las colombianas, sino porque de ellas dependen la libertad, la movilidad social, la productividad, la democracia y yo sí creo que la construcción de paz. Hay, pues varios gobiernos han impulsado reformas muy parciales. El principal desafío ya no consiste en crear nuevos cupos, programas aislados. Lo que tiene que ver con acceso, Colombia ha avanzado, pero nosotros tenemos que avanzar en calidad, tenemos que avanzar en recuperar aprendizajes, hay que avanzar en construir un sistema educativo que sea más articulado, que sea capaz de acompañar la trayectoria educativa de las personas desde la primera infancia hasta la educación superior y pues a lo largo de la vida. Entonces, creo que una prioridad para mí debería ser la inicial, es cómo nosotros garantizamos que los niños y niñas más pequeños tengan su educación inicial garantizada. No puede ser que hoy más del 60% de los niños de este país no tenga acceso a la educación inicial, a su prejardín, a su jardín, a su transición y que ellos puedan entrar. Entonces creo que eso es lo primero que podamos avanzar en una muy buena política de educación inicial. Mire, si quiere, vamos, hagámoslo como si fuera un juego ahí de ping-pong para poder ir desmenuzando cada una de ellas, porque habla, por supuesto, de las necesidades en primera infancia y eso tiene que ver también con los estudiantes, por supuesto, en educación básica. Hablamos con Vivian Morales, ella estuvo aquí en Noticias Caracol sobre esas necesidades para los jóvenes, para los niños, para la educación. Quiero que usted escuche lo que ella nos dijo. Ahora se tiene que hablar del tema de calidad. Nuestros jóvenes se están rajando seguidamente las pruebas saber, en las pruebas PISA, en cosas como los saberes fundamentales, los aprendizajes fundamentales, en lectura, en escritura, en matemáticas. Y si no tenemos calidad en la educación, pues esto va generando rezagos y posibilidades de deserción en la educación. Entonces hay que hacer un énfasis en la educación, en calidad. Esto se logra con mayor formación de los docentes. Hay que hacer énfasis en la educación técnica y tecnológica. Hoy hay que buscar que los muchachos que salen de la educación media vayan a un tránsito de una educación que les permita en ciclos cortos, rápidos, insertarse en el mundo laboral. Bueno, acá escuchamos que la ministra designada habla también de dos tipos de educación. Iniciar primero con una calidad. Usted ha mencionado, Edna, la calidad y habla de una formación al docente. ¿Cree que esa es la alternativa para tener calidad en la educación en Colombia? Creo que esos son algunos elementos, pero no todos. Y creo que a la ministra, yo un poco le llamaría, además la respeto por su trayectoria en otras ramas, pero nos hace falta trabajar más en educación preescolar, en la educación inicial. Mire, en este momento en el país están naciendo menos niños, pero los niños deben tener oportunidades desde que nacen. En el país nosotros tenemos que escasamente el 40% de los niños y niñas más pequeñitos tienen acceso a la educación preescolar.
Y a uno no se le puede olvidar que de los 0 a los 6 años es cuando los niños están armando sus hábitos, en las conexiones en el cerebro y demás. Entonces, lo que nosotros no hagamos en la educación preescolar, difícilmente vamos a lograr que estas brechas que se gestan ahí, que se generan ahí, nosotros podamos cerrarlas. Entonces, lo primero es, mire, Baupés tiene escasamente el 20% de los niños tienen educación preescolar. El departamento que más tiene el 46%. Pues San Andrés, Bogotá está también en eso. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa educación preescolar completa para los niños, es muy difícil. Ahora, hablar de calidad educativa es fundamental. Colombia ha mejorado mucho lo que tiene que ver con el acceso, pero eso no quiere decir que los niños permanezcan y se gradúen cuando jóvenes. Entonces, hablar de calidad educativa es hablar de recuperación de aprendizajes, obviamente de las ciencias básicas, pero también es hablar de la educación socioemocional. Pero también, mental. Edna, pero también es no solo calidad en el colegio o en el aula, sino también en las familias, ¿no? En las familias, es que esto tiene que ser un acompañamiento que se hace con una triada ahí que es importante, que es el colegio, las familias y el Estado, la comunidad. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos toca? Hablar de calidad educativa es hablar también del programa de alimentación escolar. Un niño o una niña que tiene hambre es un niño o una niña que no va a poder estudiar. Hablar de transporte escolar, hablar de esos aprendizajes que son necesarios, pero también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, Colombia está en mora de discutir redes sociales, inteligencia artificial, ese tipo de cómo nosotros, o si definitivamente que es mi posición, nosotros vamos a volver al texto, al libro, ¿cierto? En físico para que los niños y las niñas puedan aprender. Tenemos que hablar de bilingüismo y de multilingüismo. Claro. Tenemos que hacer ese acompañamiento en los colegios. Pero ahí también la educación socioemocional es muy importante, porque hoy los niños y las niñas están necesitando ese acompañamiento. Entonces es hacer unos programas que nos permitan hablar de calidad educativa, pero de manera absolutamente integral, no solamente de uno de esos componentes. Y ahí obviamente la evaluación también juega un papel muy importante, y el papel de los maestros y maestras. Nosotros sin maestros y maestras que no estén, digamos, los maestros y maestras colombianos son los más comprometidos, son súper comprometidos con el sistema educativo, pero tenemos que acompañarlos. Mire, y el otro problema, señor. No, continúe, Edna. ¿Qué estaba diciendo? El otro problema grande, muy grande que Colombia tiene es la educación media. Ok. Si nosotros tenemos que hacer obligatoria la educación preescolar, inicial y la preescolar, y la educación media. ¿Por qué? Porque la mayor deserción de nuestros chicos y chicas se está dando en noveno. Ellos terminan su formación en bachillerato, entonces terminan en noveno y no continúan décimo y once por muchas razones, por razones económicas, pero también por razones de orientación, el colegio que les está ofreciendo. Entonces tenemos que fortalecer la educación media para que sea atractiva para los jóvenes, para que ellos tengan su orientación socioocupacional ahí, para que nosotros podamos tener incluso esa articulación con la educación superior o posmedia, como se quiera, pero desde el colegio. Entonces, pero Edna, ¿usted consideraría, por ejemplo, un intento de mezcla entre la educación media y estos aprendizajes tecnológicos y técnicos que dentro del colegio salgan con este tipo de aprendizaje también? Colombia ya tiene avances en esto, pero eso además es súper prioritario. Digamos, es muy, muy importante que las y los jóvenes se encuentren su orientación y que fortalezcamos lo técnico, lo tecnológico, pero también la formación de ciclo corto. Hoy los jóvenes no necesariamente quieren estudiar una carrera de 4 o 5 años, sino que ellos quieren muchas veces una formación corta, ir, trabajar, ver el mundo, volver a la universidad o a la institución de educación superior. Entonces, todas las diferentes modalidades de formación usted las empieza a anclar desde el colegio. Entonces, hay que trabajar muy fuerte en educación media y en educación posmedia para que tengan
más oportunidades. Y eso pasa por repensar el sistema de educación superior. Ese creo que es de las grandes prioridades que debería tenerse en el gobierno, Y es ya que, no solo por el acceso, ya no sí, solo por el acceso. y es que justamente sobre la educación superior y las necesidades en las universidades hablamos con la ministra designada, Vivian Morales, también al respecto. Mire usted lo que dijo. Las universidades no son repúblicas independientes ni están por fuera del Estado colombiano. Allí no pueden ser ni propagarse los delitos, el tráfico de estupefacientes y todas estas actividades delictivas que no pueden tener lugar en en una universidad ni pública ni privada. El presidente Abelardo de la Espriella ha sido claro en que recuperará el orden y que la protesta tiene que tener el límite del respeto. El eje de la conversación y del trabajo con las universidades será el respeto de su autonomía. La autonomía educativa, la autonomía universitaria tiene que respetarse. A mí me llama mucho la atención porque usted viene de la Universidad Nacional. Usted ha sido docente de la Universidad Toda la Nacional. vida. ¿Qué dice a estos comentarios, por supuesto, de la ministra designada frente a esa autonomía que debería tener una universidad y lo que dice que no son repúblicas independientes? Entonces, hay varios elementos. Lo primero es que la autonomía universitaria está consagrada en la Constitución Nacional. Yo, digamos, creo firmemente en que el gobierno entrante va a respetar la Constitución y, por tanto, la autonomía universitaria. Pero la autonomía universitaria, que creo que es donde puede estar un poco la confusión, no es extraterritorialidad, no es que ahí yo particularmente no estoy de acuerdo con que se estigmatice la universidad pública. Sí creo que hay que recuperar la gobernanza de las universidades públicas en general, de todas las universidades públicas que se tienen en el país, y que hay que respetar esa autonomía universitaria, que insisto, no es extraterritorialidad. No me gusta que se estigmatice como unos espacios en donde hay delitos y demás. No, me parece que uno tiene que trabajar es en la calidad, en la oferta de los programas, en que los jóvenes no solo accedan a la educación superior, sino que permanezcan y se gradúen, que haya una vocación real para que estos jóvenes puedan encontrar su opción laboral o de ingreso cuando se retiren, cuando regresen pues de las universidades, cuando se gradúen de las universidades, que hay que trabajar mucho más articuladamente con el sistema de ciencia, tecnología e innovación del país, que hay que fortalecer el sistema mixto de educación que tenemos en el país, en el que las universidades públicas y las universidades privadas trabajan de manera armónica, que hay que trabajar en el ICETEX, que ojalá haya más recursos para el ICETEX, que se pueda fortalecer el ICETEX, porque es una necesidad de muchos. Cuando usted no tiene educación pública, gratuita, generalizada, usted no la tiene, pues hay muchas familias que deben recurrir al ICETEX. Entonces, creo que hay que darle un foco especial al ICETEX. El ICETEX es un patrimonio del país. ¿Sí debería haber reforma en el ICETEX, lo que no hubo en este gobierno? Yo creo que debe haber una reforma al ICETEX. Creo que el grave problema del ICETEX fue que se le redujo los recursos. Con los recursos que tenía el ICETEX, logró hacer una cantidad de cosas. En una reciente convocatoria, pues 8.000 jóvenes tuvieron acceso, pero fue por una disminución de recursos. Entonces, creo que hay que reformar el ICETEX por muchas razones. La manera como pagan los jóvenes y sus familias los créditos a los que acceden, hay mecanismos que permiten la financiación contingente al ingreso, pero el ICETEX es un patrimonio y creo que, digamos, yo lamento es que se le hayan quitado recursos al ICETEX, pero con los recursos que tenía el ICETEX lograron hacer, digamos, una muy buena cantidad de cosas. Pero la reforma es inminente, es de las cosas absolutamente prioritarias que debería hacer el nuevo gobierno. Pues son los retos de educación con la nueva ministra designada Vivian Morales. Edna Bonilla, muchísimas gracias por este espacio acá en Sala de Prensa. No, David, siempre es un gusto estar contigo y en Sala de Prensa también. Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar
al Ministerio de Defensa. Tenemos al general Jorge Eduardo Mora, general en retiro, que llega entonces a la cartera de Defensa, y por eso se conecta con nosotros Luis Fernando Trejos, quien es docente de la Universidad del Norte y también experto en conflicto armado. Luis Fernando, bienvenido, muy buenas noches. ¿Y cómo ve usted la llegada del general Mora a la cartera de Defensa? Buenas noches, Juan David. Un saludo para ti, para el equipo de trabajo y toda la audiencia de Caracol. Pues bueno, el ministro llega con unas responsabilidades muy grandes, y la primera es cumplir con unas expectativas importantes que se generaron durante la campaña y que creo yo que va a ser muy difícil cumplir en los plazos que el presidente estableció durante todo el debate electoral. Pero sin lugar a dudas, es alguien que conoce del sector de seguridad y defensa, es alguien que tiene mucha ascendencia sobre la tropa y que seguramente eso le puede brindar algún tipo de impulso inicial en términos de moral, pero también se va a chocar con otra realidad muy fuerte, y es que va a recibir un sector de seguridad y defensa, primero, desfinanciado, y segundo, con unas capacidades operativas, logísticas y de inteligencia bastante limitadas. Entonces creo yo que hay que primero bajar un poco las expectativas que se generaron durante la campaña electoral, y estaremos atentos a cuáles van a ser los lineamientos, más allá de los anuncios que se han hecho. Ya cuando tengamos documentos técnicos del ministerio sabremos entonces cuáles son las prioridades que va a abordar el nuevo ministro y a qué objetivos le va a apuntar en el corto, mediano y largo plazo. ¿Usted cree, Luis Fernando, que de pronto los objetivos que planteó Abelardo de la Espriella en campaña no dan para los 4 años que tiene gobierno? Porque hace unos días ya habló de objetivos militares, por ejemplo, en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Lo que sucede en Catatumbo, ¿no tienen los recursos para poder actuar como está esperando Abelardo de la Espriella? Pues una cosa, como te digo yo, es el anuncio. Digamos que así él no lo haga público, es la obligación del Estado perseguir a los líderes de estas organizaciones criminales. Lo que no sabemos es en cuánto tiempo o cuánto tiempo le va a costar o se demorará el próximo gobierno en tratar de dar o cumplir con esa promesa de neutralizar a estas personas. Hasta ahora, como te digo, hay muchos anuncios, una energía, pero creo yo que va a haber un baño de realidad una vez se posesionen en el poder. Y también vimos el anuncio de estos bloques de seguridad urbana que terminaron haciendo mucho ruido, y esperamos que entonces estos anuncios vayan acompañados de la mayor cantidad de información posible, precisamente para evitar especulaciones y este ruido que se generó en torno al anuncio y que generó más prevenciones, creo yo, que certidumbres en quienes lo recibieron. Él dice, Abelardo de la Espriella, que es alias Andrei del Frente 33 de las FARC como objetivo militar y alias Alfred del Frente de Guerra Nororiental del ELN. También el ministro designado ha hablado que intentará tener esas relaciones, uno, con Israel por temas de armamento, si no estoy mal, y por supuesto también con Estados Unidos. ¿Cómo ve intentar volver a recuperar esos canales para fortalecer la cartera de defensa? Yo creo que desde el mismo 7 de agosto se restablecen las relaciones diplomáticas, ¿no?, con Israel, y seguramente vamos a ver una mejoría significativa en la comunicación entre Washington y Bogotá. El acceso a los recursos que esos países nos puedan brindar en términos de inteligencia o de fortalecimiento de algún otro tipo de capacidades por transferencia de recursos económicos o materiales, creo yo que sí va a ser un poco más escalonado o progresivo en el tiempo, pero no va a ser inmediato. Muchos de estas cooperaciones pasan por los respectivos congresos de esos países, tienen que haber aprobaciones, y esto no nos va a permitir dar unos resultados inmediatos, o no le va a permitir al gobierno dar resultados inmediatos, pero innegablemente el hecho de que se pueda acceder a unos canales de comunicación en clave de información que se perdió durante este año, seguramente va a producir algún tipo de resultado. No te sabría decir todavía cuáles, pero sí yo creo que eso va a significar en una mayor capacidad operativa de nuestra fuerza pública. Mire, Luis Fernando, es que justamente también hablamos con el general en retiro, Jorge Eduardo Mora, quien llega a la cartera de defensa. Quiero que usted también vea parte de las respuestas que nos dio aquí en Noticias Caracol. Y esta es una parte de esa entrevista. Miremos. Aquí yo lo que quiero es acudir a los organismos internacionales también para que vean lo que está sucediendo en Colombia, a la fuerza pública, al ministro de Defensa,
a los mandos institucionales que ellos tienen un deber y un compromiso con la Constitución y con el orden constitucional que está en el artículo 217 de nuestra Constitución, de manera de que la fuerza pública al final termina siendo la que respalda o no esta situación que se está presentando en Colombia, va a cumplir un papel preponderante. A partir del 7 de agosto es responsabilidad nuestra, pero hasta el 7 de agosto yo llamo a que el mando institucional entienda lo que está sucediendo, que es muy grave. Las sazonadas a la fuerza pública y las manifestaciones o protestas violentas. ¿Usted qué instrucciones va a dar frente a eso? Vamos a regresar, no al SMAT, quizás se llame otra vez SMAT, pero a una figura que permita contrarrestar esta parte que se transgredió. Es decir, no podemos tener una respuesta tibia ante un efecto que atenta incluso contra la vida de los ciudadanos. Es decir, ministro, que se acaban los secuestros de policías y de soldados. Eso no se puede permitir porque se está llegando inclusive atentando contra la vida de un miembro de la fuerza pública. ¿Cuáles son sus compromisos en los primeros días, en los primeros 100 días de gestión en su ofensiva contra el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo? ¿Vuelven los bombardeos? Va a haber una perfecta combinación de bombardeos, de presión, de operaciones especiales, pero también una recuperación del control territorial. Hay una decisión política de recuperar los territorios, de volver al control institucional de muchas regiones que se perdieron y evidentemente la paz total no sigue, hasta ahí llega a partir del 7 de agosto. Pero ofensiva total también significa plata, eso cuesta. ¿De dónde van a salir los recursos? Bueno, primero que todo regresa la cooperación con los principales aliados estratégicos, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Este tema del fusil que sacaron fue algo desastroso. Nosotros teníamos una infraestructura instalada para la producción del fusil Galil y por caprichos del presidente Petro acabamos una gran alianza estratégica con Israel, no solamente en lo del fusil Galil, en municiones especiales. Entonces, esto lo vamos a retomar porque Israel es un gran aliado estratégico. ¿Va a reincorporar generales, oficiales? Tenemos instrucciones del presidente y hemos revisado algunas hojas de vida y perfiles de algunos generales, coroneles, tenientes coroneles mayores que fueron retirados de manera injusta y que tienen unas capacidades importantes e interesantes para lo que vamos a asumir. ¿Y usted también? Pues creemos que así es una de las consideraciones que estamos viendo. Luis Fernando, desmenucemos un poco todo lo que nos dijo, por supuesto, también el general Mora. Primero, no va más la paz total, eso ya lo había dicho Abelardo de la Espriella. Vuelven los bombardeos. ¿Cree que ahí hace falta que de verdad tengan más recursos para que esto que dice el ministro de Defensa se cumpla? Pasa, Juan, es que hay que tener en cuenta que si se acaban todas las mesas, estaríamos hablando de un escenario de guerra contra todos los actores armados, ¿no? Y eso implica unas capacidades significativas que hoy no tiene la fuerza pública por distintas razones. Ahora lo que vendría es un periodo de recomposición de esas capacidades, como bien lo señaló el general, vía cooperación con unos aliados estratégicos en temas de seguridad, pero también debe haber una reformulación de lo que hoy se tiene. Para eso se están dando los empalmes, pero una vez él asuma la cartera, pues tendrá un panorama mucho más claro e integral de lo que está pasando. Y sobre ese panorama es que debe empezar a proyectar, digamos, las acciones. Igual, también hay acciones en curso, porque hay que dejar claro que el general Sánchez y el general López no están hoy cruzados de brazos. Claro. Ellos están desplegando acciones que este gobierno ha tenido en cuenta o ha priorizado, pero que seguramente algunas continuarán en la transición hacia el próximo gobierno y otras se desecharán. Pero yo lo que creo es que a mí lo que me parece es que ellos quedaron entrampados, y cuando digo ellos es el nuevo gobierno, en las promesas de campaña. Y creo que ahí va a ser difícil cumplir con todas esas expectativas, y también aparece un gran desafío que lo señala el general Mora, y es cómo se va a desplegar toda esta capacidad operativa, o la fuerza pública va a pasar, digamos, a la ofensiva, teniendo siempre la bandera y el estandarte de respeto a los derechos humanos, ¿no? Eso es fundamental, que en este caso, y ojalá durante esta próxima administración, seguridad y
defensa de derechos humanos vayan de la mano, ¿no? Que no se entienda que son aspectos antagónicos, sino que por el contrario son dos caras de la misma moneda, ya que eso es lo que hace que la acción estatal sea más legítima y reconocida por la ciudadanía. Y se espera que ese despliegue militar vaya acompañado de una cooperación mucho más efectiva con otras instituciones. Mira tú que una de las preguntas que le hacen tus colegas es esto de las azonadas, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que los militares como tal aplican dos principios cuando ocurren estos hechos. Primero, el principio de distinción. Ellos no pueden accionar sus armas contra civiles, pero también hay un principio de precaución, porque si bien puede haber hostilidad por parte de los civiles, ellos no están armados, cosa que sí lo hacen los militares. A mí me parece que eso es muy prudente, pero hay que tener en cuenta que los militares no pueden judicializar a nadie, y ahí es donde uno esperaría que otros entes del Estado, como la Fiscalía, sean los que avancen. Es decir, que la fuerza pública no quede aislada o quede sola en el terreno, sino que tenga todo un acompañamiento interinstitucional para que su actividad o sus acciones sean mucho más efectivas. De nada nos sirve recuperar el territorio o quitárselo a un grupo armado si después no llega la educación, la salud, la oferta institucional en clave de trabajo, de construcción de economías o circuitos económicos legales, porque en la práctica lo que queda es un vacío de gobierno y en algún momento la fuerza pública se retira y vuelven los grupos armados al territorio. Y es que usted está hablando de una reincorporación, de una recomposición, excúseme, que no va a demorar 100 días, que no es lo que dice el ministro, que son esos compromisos de 100 días, es volver a recomponer a unas fuerzas militares que estén a la ofensiva, que puedan tener ese control territorial, si no estoy mal. Sí, pero es que también hay que entender algo. La guerra en Colombia ha cambiado, ¿no? La guerra hoy no es la misma guerra de hace 4 años. Entonces, ¿cuáles son las capacidades antidrones con las que contamos hoy? Claro. ¿Y cuáles son las que vamos a adquirir y cuánto tiempo nos va a demorar eso? Porque hoy tenemos grupos armados que van 3 pasos adelante de la fuerza pública. Y si tú revisas, digamos, el registro de acciones armadas de estos grupos, casi que el 80% está haciendo a través del uso de drones. Y nos golpean o golpean a la fuerza pública porque no tenemos la capacidad para defendernos. Entonces, eso también hay que tenerlo, pensárselo en los trámites administrativos del Estado, si se va a hacer una contratación, cuánto tiempo demora eso, los pliegos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que sí vamos a ver resultados, pero no los que el gobierno prometió Luis Fernando, a corto plazo. Se me está acabando el tiempo, pero yo quiero preguntarle cómo ve usted ahorita las capacidades de inteligencia que tienen las fuerzas militares, por ejemplo. ¿Mejor o peor que hace 4 años? No, mucho peor. Estamos bastante mal en capacidad de inteligencia. Digamos, tú has visto los escándalos que se han propiciado en torno a la DNI, ¿no? Todo lo que ha pasado. Tenemos un director escapado que está refugiado en Nicaragua. Ginás va de salida y vimos los videos que Caracol también presentó sobre la reunión con un mafioso, ¿no? Entonces hay un desprestigio, pero también muchos oficiales que tenían unas trayectorias importantes, unas capacidades adquiridas, fueron desvinculados de la fuerza. Y lo que hay que entender es que a veces reemplazar a un oficial de estos es muy costoso y muy demorado, ¿no? Porque estamos hablando de gente de 30 años, de 25 años de experiencia. Pero él habla de reincorporar, ¿no? El ministro habla de reincorporar. Pero no sabemos cuántos, ¿no? Obvio. Es decir, hasta ahora tenemos anuncios y por eso lo que estamos haciendo en este espacio, Juan, es como futurología, ¿no? Claro, planteando hipótesis con respecto a lo que puede suceder, pero yo sí creo que hay unas realidades que hay que asumir, hay unas realidades que hay que comunicárselas al país y a la opinión pública, como te digo, para que no se presente la decepción en la ciudadanía o se pierda la fe en la fuerza pública, porque a nosotros nos dijeron que en 90 días iban a pasar cosas y quizás en esos 90 días no suceda lo que se prometió en la campaña. Pues Luis Fernando Trejos, por supuesto, hay que tener los pies en la tierra y amanecerá y veremos, como dice el dicho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sala de Prensa. No, a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Bueno, y ustedes ya saben, entonces nuestras citas siempre son de lunes a jueves a las 8 de la noche, en donde hablamos sobre estos movimientos de las carteras ministeriales del nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Quédense, porque ya llega Signo Pesos. Chao.